y si no puedo sintetizar mis enzimas del páncreas, ustedes ya me dieron solución para mejorar mi calidad de vida. ¿De dónde la vamos a sacar? De los animales. ¿De dónde y dónde? Del buey. Del cerdo y del buey. El problema es que esas enzimas no pueden entrar por vía digestiva de manera normal, no pueden entrar como una pastilla, ni como una grajea, ni como una cápsula. Tienen que entrar en una cubierta entérica. Y ustedes saben que es una cubierta entérica. ¿Qué es? Intestino, muy bien. Es material biológico con el que se hace la envoltura. El más barato es el intestino, pero no es el único. Las cubiertas entéricas también se hacen de tejidos. Las cubiertas entéricas se hacen de las mismas venas y las mismas arterias porque tienen elastina, que es la enzima que permite que puedan ser absorbidas ya a nivel intestinal, más no a nivel del estómago. Y eso le comentaba a sus compañeros, no sé si a ustedes les comentaba que ese es un área todavía que necesita mucho por investigar. Las cubiertas entéricas que en estos momentos tenemos para algunos medicamentos, la mayoría de ellos los trabajan los farmacéuticos y los biólogos, cuando en realidad deberían haber médicos en biotecnología trabajando esa parte. Miren, la patente de las cubiertas entéricas son muy promisorias en el campo de la investigación. Y no sé si les decía a ustedes o a sus compañeros de la otra clase, ya voy a permitir que terminen lo que están leyendo, de decirles que cómo es posible que una persona que nunca ha pisado una universidad haya entendido también cómo es el proceso de digestión, que tomaron unas cápsulas, agregaron una sustancia ilegal para transportarse, hicieron unas cubiertas, la envolvieron con cubiertas entéricas y lo hicieron de tal forma que la persona puede tragar entre 80 y 90 cápsulas de esa, ¿verdad? Y pues muy pocos son los casos en que esas cápsulas se rompen y hay una sobredosis de la droga. Pero podemos decir que ni un médico, ni un bioquímico, ni un clínico estuvo en esa situación. Pero las mulas demuestran una y nuevamente que las personas con inteligencia para ciertas cosas pueden lograr cosas máximas. Y a mí me sorprende cuando yo veo el proceso de cómo ellos lo tragan, el primer proceso que es bien bravo, que es tragar la primera y la segunda, ya de para allá se lo van a tragar todos. Es como la mentalidad, muchachos, las mulas son de Colombia, ¿oyen? O sea, nadie en el mundo se lo pudo transportar de nosotros siendo colombianos. Y específicamente en una ciudad aquí, en Colombia, que es donde se hizo por primera vez. Entonces, ahí es donde tú dices, si lo puede hacer una persona para transportar droga, y lo hizo y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo mucho tiempo, como en la Facultad de Medicina no se les enseña lo que vas a pensar, que entre la cubierta que recobra en este caso el medicamento, el principio activo, a lo que necesitas inocular, entre mejor sea esa cubierta, tenga más características de nosotros, sea más de procesos biológicos, lo vas a absorber mejor. Y si lo absorbes mejor, el principio activo va a entrar mucho más rápido a tu, ¿qué? A tu cuerpo. En otras palabras, podemos disminuir el tiempo en que necesita absorberse un medicamento. Es más, podríamos mejorar hasta la dosificación. Porque el problema de los medicamentos es eso, que uno te da una dosis, pero hay que esperar todo el recorrido para que se degrade, se absorba, vaya a torrente sanguíneo y pueda, por ejemplo, si es un analgésico, pueda curarte el dolor. Pero si es un medicamento, por ejemplo, anticonvulsivo, si es un medicamento de parte, por ejemplo, anticonvulsivo, epiléptico, de Alzheimer, de Parkinson, que son medicamentos muy fuertes, la mayoría de las personas al tomar tantos de estos, terminan teniendo úlceras a nivel estomacal. Pues no es, ya te doy la palabra, Nivelia, no es solamente pensar de que, ay, ella lanzó una idea. No, es que hay gente trabajando en eso, son patentes del mundo. Miren, en el Atlántico tenemos un grupo de muchachos que están trabajando a hacer una capa de hemicelulosa para unas cápsulas, para unas grajeas, y la van a hacer a base de yuca. Y son cosas que parecen estúpidas, pero ya Procaf está trabajando con un laboratorio en la Universidad de Atlántico. Y ahí lo que hay son biólogos, un físico y unos pelados de farmacia. Y uno dice, ¿quién está la facultad de medicina? Bueno, ya el Atlántico va a abrir su facultad de medicina.
Pero ahí es donde hay que enseñarle al médico. Usted también puede dirigir investigaciones. Mi reina, la palabra para que ella continúe leyendo. Ajá, ¿fuiste tú, güey? Ah, ok. Pero yo quiero preguntar que cómo es el proceso para los medicamentos que surgidos ya lo entendiste, los jarabes tienen jaleas. La cubierta protectora de los jarabes es la misma jalea, por eso tiene una sobredosis de glucosa. En realidad se llama jarabe de maíz. Esa es la base con que se preparan todos los jarabes. Y evidentemente cualquier tusivo, por ejemplo, si estás preguntando un tusivo para la tos, para la expectoración, los tusivos en términos para la absorción, mínimo. Por eso tienes que tomarte cantidades muy grandes para empezar cada 8 horas el proceso de expectoración, por ejemplo. Pero yo te estoy hablando de medicamentos serios. ¿Qué medicamentos serios? Los antipiréticos, por ejemplo. Los medicamentos para la epilepsia. Son medicamentos que se tienen que partir, se tienen que dar en porciones muy exactas. Y el problema de esos medicamentos es que es de por vida muchas horas al día tomando. Y eso hay que solucionarlo. Te estoy hablando de esa enfermedad, por ejemplo, pero hay otras mucho más complejas. Yo viví el caso de una persona muy cercana que tenía Parkinson, tenía que tomarse 12 pastillas diarias. Y tú quisieras ver la manera física, química, bioquímica, como sea, de integrar todos esos medicamentos y que puedan entrar, porque recuerda que hay reacción cruzada, entonces todos no pueden tomarse al mismo tiempo, porque el uno puede inhibir al otro y hacer competencia a nivel de absorción. Entonces, es un campo, de verdad les digo muchachos, es un campo inexplorado. La primera parte de esa investigación la tuvo Jiménez, Ismael, con Ortiz, que son los que dicen en el laboratorio material del Atlántico, y ellos miraron en la vitamina C, la cápsula de vitamina E, el proceso de degradación de la cápsula. Entonces, Procaps vende muy económico la vitamina E, pero ellos necesitan que la cubierta por la que ellos pagaron la patente cada vez perdure más para estar almacenado y así el medicamento tiene mayor tiempo de vida, pero que no tarde tanto para llegar al cuerpo. Entonces, se necesitan buscar otras alternativas. ¿Están claros? Por eso es que usted ve que el cristal, que el gránulo, si te muestran la presentación por un lado transparente, por el otro lado el color de la pastilla, que puede ser ampicilina, la que sea, pueden venir en polvito o pueden venir los granulitos. Esa estructura, como se presentan en medicamentos, es una patente y todo aquel que la quiera usar tiene que pagarla para poderla usar. ¿Y qué son? Son cubiertas, pero son cubiertas a base de celulosa, a base de maíz, la mayoría están hechos de azúcar, otras tienen complementos almidón y azúcar en proporciones, o sea, es todo un campo, ¿me entienden? En los jarabes es más sencillo porque no hay cubiertas, y a nosotros nos es más fácil suministrar jarabes que suministrar pastillas, ¿sí ves? Pero hay medicamentos que quedan en la fase, por ejemplo, el Dolex. El Dolex 7 más hasta ahí te sirve. Un niño entre 10 y 12 años no le puede dar Dolex, porque no es para él. Dígame. En ese campo lo vuelvo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si algún día tienen ganas de pensar y producir para el mundo, empiecen a imaginar cuál sería una cubierta entérica que llegue a nuestro cuerpo, que entre hasta el cuerpo y que pueda ser degradado para poder absorber lo que está dentro de la cubierta. ¿Está claro? Y no es tan difícil, hay muchas cosas que nosotros nos tragamos, muchas. Y llegan hasta el estómago, e inclusive si quieren entran y salen y no se degradan. Por ejemplo, cuando te comes un granito de maíz, como tiene enlaces 1,6 beta, las enzimas que tienen en tu cuerpo no lo van a romper. Y por eso, así como entró la mazorca, salió sin una porque nosotros podemos degradar lo que está dentro del granito de mazorca, que es almidón, pero la cubierta que es celulosa no la puede degradar. Entonces podríamos hacer cubiertas de, por ejemplo, de maíz para los medicamentos, sí, se puede. Es un campo bien amplio, hermano. Y hay que buscar quién encuentra las mejores condiciones. Tenemos muy buen tratamiento en esa parte, o sea, en el mundo hay buenas maneras de hacerlo, pero nunca va a haber una mejor que la otra. En otras palabras, todavía hay mucha tela que cortar. Hija, continúa por favor la parte. La cubierta es estable en un medio ácido, aunque se disuelve al pH de un duodenal de 5 a 6.
sin cubierta entérica, la lipasa pancreática y las otras enzimas de estos preparados serían destruidas en el estómago por el ácido y por la toxina. Hay que pasar dos barreras. El pH2 del estómago y la acción de la pepsina. Si tú pasas esas dos barreras, se hacen pruebas de solubilidad. Oye, se hace el ácido clorhídrico de diferentes soluciones, a concentraciones diferentes y van probando cómo se degrada. Esa es la prueba que hacen los farmacéuticos para poder ver división de los medicamentos. ¿Está claro? Bien. Pero de verdad que sí es un campo muy bonito. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, estas Vinieres y esta otra gente que no es del campo de ustedes trabajando en esto. Muy pocos médicos, pero muy pocos médicos. Estoy hablando del Atlántico, pero podríamos hablar de la Universidad de Antioquia, la de Valle, la de Bogotá, la Nacional, Buenavide. Buenavide, ¿quién está trabajando con materiales? Ahí. Es que no me deja ver los bordes, entonces me toca hacer así porque se comparten toda la pantalla. Está grabando. Ay, Pero he Sí, está elegido, grabando. Yo lo subo a YouTube. he Sí, elegido lo que subirá está aquí, ¿qué ha arriba. pasado? Paso el link. Ah, yo lo pasé por el grupo. No, ahí se pierde la parte más Busca, importante, esto que no puedes ver. Lo que no puedes ver ahí. Mira. Por eso que no me gusta el desayuno. Ahora que hagamos los ejercicios, van a revisar. Ajá. No, voy a ampliar ella para que vean ahí. Vamos a ver la explicación. A estas alturas, si yo te muestro este esquema, esto es el intestino delgado. Tomamos el intestino delgado y le hicimos un corte transversal, o sea, lo cortaste de manera transversal. Y estás viendo una microvellosidad. De esa microvellosidad ya hablamos bastante, ¿verdad? Las microvellosidades están plegadas, ahí se encuentran las enzimas del borde del cepillo. Pero más interno de la microvellosidad vas a encontrar que tiene una célula diferenciada. ¿Y de qué me sirve a mí saber, Alejandra, que eso son unas células diferenciadas? Quiere decir que en esas microvellosidades no solo se van a dar los procesos de anclaje entre las biomoléculas que están sintetizadas para entrar al enterocito, o sea, no es solo una reacción enzimática. ¿Está claro? Esa es la que nos interesa ahora porque estamos hablando de digestión. Pero si aquí hay células diferenciadas, quiere decir que en este lugar van a suceder otros fenómenos adicionales que tienen que aprender en la parte fisiológica. Por ejemplo, debajo de la cubierta donde se encuentran las microvellosidades, hay unas células encargadas de producir un moco. Por eso nuestro intestino tiene la misma apariencia interna que el estómago. Tiene que producir un moco característico. ¿Y saben qué es el moco? ¿Para qué sirve ese moco? ¿Por qué necesitamos un moco ahí? ¿Es una barrera? Protector. Por supuesto, necesitas esa barrera protectora y no es tan simple. ¿Saben dónde se produce esa mucosa que necesitamos y que no es poquito? Allá en la parte de arriba dice, las criptas, los huecos, las criptas de Liverpool, que vienen siendo estos espacios entre microvellosidad y microvellosidad, estas criptas tienen aquí las células encargadas de fabricar el moco, o la sustancia mucosa, si la quieren llamar así. Estas células fabrican entre 1 litro y 2 litros por cada sector en que se encuentran. O sea que la producción de mucosa es excesiva. Ahora, Alejandra, ¿por qué se produce tanta si es un solo espacio? Porque resulta que las microvellosidades están plegadas. Si tú la estiras, la microvellosidad de un solo pelo, de una sola microvellosidad, si la estiras, en realidad son 200 metros cuadrados. Lo que pasa es que están plegaditas una al lado de la otra. Y al estar plegadas, obviamente nosotros vemos el proceso entre cada una de ellas. Pero la extensión de las microvellosidades a nivel del intestino, ¿cuánto mide el intestino delgado? De 7 a 8 ¿qué? Metros. Ahora imagínense que cada sector de eso tiene plegadas las microvellosidades y podrían alcanzar hasta 200 metros cuadrados por microvellosidad. O sea, estamos hablando que es una superficie bárbara para poder capturar todo lo que está pasando por la luz intestinal y meterlo hacia el enterocito. Señor.
Pensé que ibas a hacer una pregunta. Bueno, importantísimo. Entonces, en estas criptas o en estos espacios de las células de Liverpool, ahí es donde se produce la sustancia mucosa. Ahora pregúntese, si aquí hay células, por ejemplo, calciformes, ¿por qué en el intestino tendrían que haber células calciformes? Si la función de ellas es calcificar las estructuras. ¿Para qué? ¿Por qué estarían allí? Y no solo están las calciformes, están los otros tipos de células. O sea que todavía hay otras funciones mucho más, digamos, delicadas que suceden a nivel del intestino y que no se tocan en la temática de la nutrición. ¿Claro o no claro? ¿Eso está ahí? Bien. Importantísimo, muchachos. De esa superficie conocida del borde del cepillo, que más o menos son 200 metros en el pegamiento que tienen, ahí en esos espacios se encuentran incrustadas las enzimas, que le llamamos enzimas de las microvellosidades. Y en esas enzimas hablamos, por ejemplo, de las disacaridasas y las oligosacaridasas. Y a mí me interesa que usted aprenda a identificar el tipo de anclaje que tiene. Miren, esta es la capa mucosa de la microvellosidad. Esta es la luz intestinal, o sea, la parte externa del intestino. ¿Cómo se anclan esas enzimas a ese espacio? Se pueden anclar de tres maneras. Por ejemplo, las isomaltasas y las sacarasas incrustan el grupo terminal N, o sea, la parte amino. ¿Sí lo ven? Es la parte más profunda y no está sobre la superficie mucosa. Miren que está bien adentro. ¿Lo ven? La interacción entre la enzima y la manera como vas a incluir dentro del enterocito la sustancia que él va a atrapar. Miren que aquí la terminal es ¿con quién? Con carbono. Estamos hablando de lactasas y cerebrosidasas. Mientras que en la telasa, miren la unión donde está. Prácticamente es muy superficial. ¿La pillaron? O sea, terminal carbono superficial, terminal carbono muy profundo y terminal carbono con nitrógeno. Así que necesito diferenciar qué tipo de enzima está en el borde del cepillo para saber cuál va a ser su centro activo para actuar con la molécula que se va a acercar al borde del cepillo. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿quién lo atrae? ¿Qué es lo que hace que lo llamen? En unos momentos lo vamos a ver. Pero me toca explicarte dos cositas más. Por ejemplo, de esas disacaridasas y oligosacaridasas que se encuentran en el borde del cepillo, cada una va a tener que romper un enlace muy diferencial. Así como entendiste que la alfamilasa salival rompe el enlace 1,4 alfa, estas que están a nivel del borde del cepillo van a romper a otro tipo de enlace. Por ejemplo, Alejandro, mira, la recoamilasa va a romper específicamente, puede romper maltosa, maltotriosa y todo lo que tenga que ver con los enlaces que ya conocemos, alfa 1,4. Pero, por ejemplo, la sacarasa, que es la enzima, la especificidad de la reacción lo hará ¿sobre quién? Sobre la sacarosa. Alejandra, la isomaltasa, que no hemos hablado mucho de ella, esta enzima, si vieron que está muy profunda en la parte mucosa, ¿a quién va a romper? Va a romper los enlaces alfa 1,6 de la isomaltosa. ¿Y usted sabe qué es isomaltosa? Porque arriba las rupturas vienen de los almidones y se van a generar varias uniones de glucosa, de A2, de A3 y de un pocotón. ¿Se acuerdan? De A2, maltosa, de A3, maltotriosas y de un combito que se llaman células alfa. ¿Todos quedamos claros con eso? Bueno, entonces, ¿para qué existe la isomaltasa que va a romper el enlace 1,6? Para atrapar a la isomaltosa. ¿Y qué es la isomaltosa? ¿Alguien sabe qué es? Porque si estamos hablando de no saben qué es, no aguanta. ¿Qué es? Sorbitol. ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? Sorbitol. Bueno, está bien. ¿Esplenda? Sí. Ese es el problema. Y usted aprende la parte comercial cuando nosotros le estamos enseñando el fundamento. Siempre que escuches isomaltasa, es lo que se conoce como azúcares que no tienen glucosa. Marcas la que quieras. Esplenda, ¿cuál es la otra comercial? ¿Otro nombre? Stevia. ¿Otro nombre? Creo que esas son las dos más conocidas, aunque no son las únicas. Cuando te digan sorbitol, está entrando azúcar de otra ruta que no pertenece
ni a almidón, ni a fructosa, ni a galactosa. ¿Está claro hasta ahí? Listo. O sea que este tipo de azúcares se rompe el enlace 1,6 y ya captaste de una que no puede ser glucosa, que viene ¿de dónde? Del almidón, porque el almidón solo tiene enlaces 1,4 alfa. ¿Está claro? Pero usted se puede alimentar de otra fuente. Por si no lo sabían, la isomaltasa se encuentra en una remolacha que se llama remolacha blanca. La llaman así y es de donde se extrae la mayor cantidad de azúcar stevia. Y también lo sacan de la hojita de una planta que se llama stevia. Entonces, bueno, para que sepan un poquito de la patente. Tenemos las cerebrosidasas, que también pueden ser directamente escindidas o rotas por los frutos cerebrósidos, y las telasas, que las va a romper o se van a escindir el enlace por las teolasas. Y de esas es donde uno de pronto entiende un poquito menos. ¿Cuáles son esas? Mírenlo ahí. Ustedes reconocen estas estructuras: hectaquinosa, rafinosa, sacarosa y fructuosa. ¿Hasta dónde reconocen? Por ejemplo, ¿usted reconoce fructosa? ¿Estructura química es una piranosa o una furanosa? La fructosa, ¿es una piranosa o una furanosa? Furanosa. Furanosa. La fructosa, ¿tiene un anillo de 5 o de 6? Es un anillo de 5, por ende es una furanosa. Si el anillo tiene 6, existe la posibilidad que sea una piranosa. ¿Cuál es la piranosa más importante? Glucosa. Si se une glucosa y fructosa, ¿cómo se llama ese disacárido? Sacarosa. Si unes múltiples unidades, por ejemplo, que tenga galactosa, glucosa, fructosas o sacarosas, en otras palabras, múltiples monosacáridos. Estás hablando de polisacáridos de alto peso molecular. ¿Qué será una rafinosa? Un polisacárido de alto peso molecular, pero no es homopolisacárido, porque te está diciendo que puede contener cualquiera de esas estructuras. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Ok, y la estaquinosa. Ahora dígame, ¿dónde se encuentra eso? Ni idea, profesor. De verdad no tengo ni idea. Bueno, les voy a ayudar. Las estaquinosas y las rafinosas se caracterizan porque tienen enlace 1,6. Y si tienen enlace 1,6 se parecen a la galactosa. Quiere decir que bioquímicamente tienen que ser difíciles de romper el enlace. ¿Sí lo ven? 1,6 no corresponde a todo lo que habíamos visto. Es 1,4. Entonces, ¿por qué algunas personas sí pueden romper esos enlaces y en qué lo consumimos? En los granos. Zaragoza, lenteja, frijol cabeza negra, garbanzos, arvejas, todo ese mundo que le llamas granos. Y les recuerdo que hay, creo que son 361 especies solamente de lentejas en Colombia. Cuando vayan al Parque Flora en Medellín, ¿alguien ha ido? Hay un rincón en la parte del Parque Flora donde te muestra todas las especies de lentejas que están en Colombia. Yo creo que le tomé la foto y creo que conté bien, 271 especies diferentes en Colombia. Y no somos los principales exportadores de lentejas. La lenteja es hindú. Si aquí hay esa cantidad de especies, me imagino hacer una revisión filogenética de ellas. ¿A qué habla de toda esa vaina? No todas las personas pueden degradar estaquinosas ni rafinosas. En nuestro territorio, ¿quiénes están mejor adaptados con las enzimas para degradarlos? Los que más comen eso, ¿quiénes serían? Los paisas. Porque su bandeja en particular muestra que consumen grandes cantidades de ¿qué? De granos. ¿Quiénes son los menos que toleramos ese tipo de alimentación? Nosotros. Y eso empiezas a entender una implicación muy sencilla. Hay alimentos que tú consumes y como no lo puedes degradar por acción enzimática,
porque tutelosas que se encuentran en el borde del cepillo no pueden romper ese enlace, entonces lo que no puedo romper por enlace no me alimenta, pero en el cuerpo no se puede quedar. Aquí se lo mandan ¿a dónde? ¿A quién se lo mandaron? Hizo todo el recorrido, pero no lo pudimos degradar por enzima, no hay enzima para romperlo, se lo mandamos ¿a quién? Al colon, para que el colon haga el proceso de fermentación. Y por eso en el proceso de fermentación te generan las flatulencias, lo que ya tú conoces. Generan la flatulencia, el CO2, el hidrógeno, el nitrógeno, el propianato, el butirato, que es el nombre técnico que tú le llamas flatulencia. Pero para nosotros químicamente es propiedad de butirato. ¿Claros o no claros? Entonces por eso uno comprende que en el proceso de digestión lo que no me alimenta se fermenta. Y si se fermenta va a ocasionar situaciones particulares. O te da diarrea, o te dan los cólicos normales porque se genera una cantidad de gases, o porque te va a dar distensión abdominal, o porque lo mejor del caso es que salga como entró, es decir, que te genere una diarrea. Pero si lo haces frecuentemente y no tienes las enzimas para degradarlo, estás haciendo que se irrite esa región del intestino, ¿verdad? Y por eso aparece el colon irritado. Que ya no te puedes consumir ni una porción pequeña porque inmediatamente te da todo el malestar. Entonces te aprende. Preguntan muchachos hasta. Pero una pregunta, ¿de qué manera se pueden adquirir estas enzimas? Las enzimas por comprimidos, así como por ejemplo, si tú eres intolerante a la lactosa, y vamos para allá, o a la galactosa, tienes varias maneras. Primero, que compres el alimento sin la presencia de ellos. O sea, libre de lactosa, libre de lactosa. Dos, que compres el alimento que traiga la enzima incorporada, por ejemplo, probióticos. O que tú te tomes el comprimido, esperes 30 minutos y luego te alimentes desde el mismo momento. ¿Y estos comprimidos? Ahora, ¿cuál es la que funciona? La que te gusta. Hay personas que por sencilla razón quitan de la dieta eso. Por ejemplo, si tengo intolerancia a la lactosa, ¿para qué la voy a consumir si yo necesito la leche cuando estoy bebé solamente para el crecimiento? Ahora vas a entender algo bonito de la galactosemia. Bien, muchachos, pregunta, hijos. ¿Todo bien? Menos más rápido que esto te tiene que acabar ya. Sí. Aquí. Me voy para atrás para regresarme un pedacito que no había explicado aquí. Este es el enterocito. Tengo que salir de modo presentación porque si no, no lo veo. Este es el enterocito. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve? Tampoco lo van a ver si lo agrando. Ahí sí, ¿Y ahí? sí. Vamos a ver si así funciona. ¿Ahí? Sí. ¿Qué? Flojo, porque le pasa el libro. Te puedo buscar la página del libro ahí en el WhatsApp. La serie. Así, botan aquí. Miren, muchachos, la absorción de los monosacáridos. Y pilas que aquí está el veneno más grande de cómo se da el proceso de absorción. Oídos. La absorción de los monosacáridos precisa transportadores especiales en la membrana apical, es decir, hacia la luz intestinal y vasoenteral, que es hacia la sangre. ¿Lo entendí? Que cuando los nutrientes llegan al intestino, necesitan a alguien que lo tome en la luz intestinal, que es la vía ¿qué? La vía apical. Y necesitas a alguien que lo meta dentro de la sangre para que circule. Vía vasolateral. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿quiénes son esos transportadores? Ojo, ya vamos a leer lo que dice allá. Me interesa que entiendan el enterocito. ¿Si entienden el enterocito? Bueno, con el dibujo. Estas son las microvellosidades del borde del cepillo. En las microvellosidades del borde del cepillo, ¿quién se encuentra? Ion sodio. Ion sodio, tienes que decir ion sodio, porque si dice sodio, se entiende que tiene carga 0. Y ahí no tiene carga 0, tiene carga de más 1. El ion sodio se une a dos tipos de moléculas. ¿A la qué? Glucosa. Y también se une a la glucosa o se une a la lactosa.
Mientras la glucosa no se una con el sodio, él, que es su transportador para cogerlo del extremo apical y meterlo en la vasonteral, no lo va a identificar. Porque hay un pocotón de cosas allá afuera intentando entrar. Y no entra porque no hay un transportador que lo venga a cubrir, que lo venga a traer, si quiere decir de esa manera. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cómo se activa la absorción de la glucosa? Se pega a la molécula del sodio con carga positiva. Y esto que sucede aquí en biología, te enseñaron que cuando hay traspaso de sustancias sin que haya carga neta, eso tiene nombre. ¿Cómo se llama? Difusión facilitada. O hay que llamar a Leandro y a Juan David. Difusión facilitada. ¿Qué hizo el ion sodio? Aportó la carga para que la glucosa ahora no tenga que aportar nada. Sencillamente, al estar cargada, la acercan al borde del cepillo y la captura quien la va a entrar. ¿Quién la va a entrar? Transportador. SGLT1 o GLUT1. Pero también habrá un transportador GLUT5. ¿El GLUT5 transporta la glucosa? ¿A quién está transportando? ¿Y la fructosa necesita sodio para transportarse? Entonces, ¿quién digerimos más rápido en el enterocito? ¿Fructosa, galactosa o glucosa? Fructosa. ¿Y la fructosa de dónde viene? De la fruta. De las Frutas. Y usted cuando se come la fruta se la come en polvo y no le echa sacarosa, ¿verdad? A ver, ¿qué son? Ya ves dónde están las primeras observaciones serias del proceso de alimentación de nosotros. Por eso hay que insistir. Si vas a consumir frutas, solamente la pulpa. Es que es lo mismo, mami, porque eso es isomaltosa. Entonces, ¿para qué te lo expliqué ahorita? No se va a degradar ahí hasta que no active las telasas que tienes en la cavidad mucosa del intestino. Pero usted sabe que de pronto al mango y a la manzana le echan sal, limón, eso tampoco. Sal, limón, pimienta, ¿cómo se llaman los marroncitos esos que le echan ahora? Tajín. Tajín, y el otro, Comino. además de comino hay otro. Maggi, le echan Maggi. Paprika. Pica. ¿Qué es lo que es eso? Es una pimienta, ¿no? Es pimienta. Son colorantes. Muchachos, importante, bueno, leamos. Ahora sí ya podemos leer la parte de arriba. Vamos a mirar el transporte en la parte 2. Pero si entendieron la primera, ya no hay problema con la parte 2. Por favor, alguien que lea muy rápidamente la información. Muy rápidamente. La absorción de los monosacáridos precisa transportadores especializados en las membranas apicales. Entonces, lo que significa hacia la luz. Y vasolateral, que sería hacia la sangre, en los enterocitos. La figura 20, ¿cómo se resumen la absorción de los monosacáridos? La glucosa y la galactosa son absorbidos hacia el interior del enterocito por SGLUT1, que es el transportador del sodio glucosa 1. Para ahí. Ya sabes que SG1 significa el transportador de glucosa 1. Y para que se llame así, ¿con quiénes tienen que estar unidas ellas? Sodio. Por eso se llaman 1. Siga ahí. Un transportador de elevada afinidad que media el transporte acoplado de dos uniones de sodio hacia el interior de la célula junto con el azúcar. Junto con el azúcar. El contrasporte de sodio siguiendo su gradiente electroquímico garantiza la absorción completa del azúcar desde la luz intestinal, aunque es necesario el consumo de ATP por la ATPasa de sodio-potasio para restaurar el gradiente de sodio a través de la membrana plasmática. ¿Qué pasa si tú tienes déficit de sodio? No te transportan glucosa. Ya estás entendiendo que el problema del déficit de sodio no es solo los calambres, o déficit de potasio no es solo el cansancio. Ya estás viendo que va a afectar directamente la absorción de tus nutrientes. ¿Cuáles específicamente? Carbohidratos. ¿Cuál carbohidratos? Glucosa y lactosa. ¿Claros hasta ahí? Por eso es necesario consumir los alimentos que te aporten a los minerales cargados directamente, que son los que van a aportar al final los iones, que son los electrolitos. ¿Sí? Todos necesitamos consumir electrolitos. Que si tu cuerpo, tú no produces, no consumes bebidas electrolíticas que tengan sodio, que tengan potasio, el problema con el sodio cuando el trabajo genera calambres.
Eso es lo que tú reconoces. Y si te falta potasio, estás cansado. Esos son los dos síntomas cuando hay deficiencia de glucosa. Eso es lo que tú sientes en el cuerpo, pero ya te estás dando cuenta que el problema no es lo que sientes, es lo que no puede hacer el cuerpo. Si tienes deficiencia de sodio, no va a haber quien se pega a la glucosa ni a la galactosa. Así que aunque comas, vas a seguir sintiendo calambres. ¿Por qué? Porque el proceso de absorción de ellas no se está dando en el enterocito. En otras palabras, te falta energía al enterocito para que pueda hacer el resto de la función. ¿Claros o no claros? Muy bien, vamos más abajo. Aquí. Lo mismo, pero existe un transportador de glucosa 2. ¿Cuál sería la diferencia? Que este solamente va a ser exclusivo para la glucosa. ¿Alguna dificultad para entender en el gráfico? ¿Alguna dificultad para entender? No. Ya sé que la glucosa tiene dos rutas. ¿Lo viene a buscar el transportador 1 o lo viene a buscar el transportador 2? Seguimos en la presentación. Ya voy a quitar el profe y es necesario que lo vean. Pero hay un problema. Y si en vez de lo que tienes allí no es carbohidratos, sino parte lipídica, ya sabes que son dipéptidos, tripéptidos, pectones, ¿verdad? Toda la descomposición, de las proteínas. ¿Quién va a ser el transportador de las proteínas? Entonces, en vez de existir los GLUT, existen los péptidos, que son los transportadores de los péptidos. Y pregunto, ¿necesitará tener carga el guión para que pueda identificar al péptido? No, se dan cuenta que no hay presencia de ningún guión. Entonces la de los péptidos es simplemente el transportador buscando el dipéptido, el tripéptido, el tetrapéptido. Ahora, ahí te enseñamos un transportador, pero cuando usted vaya a aprender toda la respuesta inmunitaria o todo el sistema de absorción o todo el sistema de ataque, va a ver todos los PEP que hay, ¿sí me entiende? SP1, SP2, todos los tipos de PEP que hay. Ahí es una indicación general. Bien, si continuamos con esto, con esta parte de la información, ya casi vamos a concluir, entramos a un proceso serio. ¿Qué proceso serio, Alejandra? Por ejemplo, los nutrientes que yo no puedo digerir o que son poco digeribles en mi cuerpo, ¿qué van a generar? Van a generar que produzcas flatulencias. ¿Por qué? Porque lo que no se degrada por enzima se tiene que ir a fermentar. Y la fermentación es un proceso químico. Y si es un proceso químico, va a tener consecuencias en el producto. Miren eso. En las condiciones anaerobias estrictas se da específicamente en el colon, o sea que no hay presencia de oxígeno bajo ninguna circunstancia. Los componentes de los alimentos, cuando son resistentes a las enzimas digestivas, deben ser fermentados rápidamente por bacterias intestinales. Cuando tú consumes alcohol, cambian las bacterias intestinales. Por eso muchas personas, cierto tipo de trago alcohólico le genera diarrea. No se han dado cuenta, por ejemplo, cuando una persona le dice, tomé cerveza negra y tengo diarrea por ameliasis. No es por ameliasis, es porque no hay cómo degradarla y se está yendo por la vía de fermentación. ¿Está claro? Alejandra, algunos oligosacáridos contienen en el carbono 1 un enlace de tipo 1,6 glucosídico. Como esos enlaces son resistentes a la enzima digestiva, van a ser hidrolizados, pero lo van a llevar por vía intestinal. Así que cada vez que consumas tipos de alimentos que no puedes degradar, le estás poniendo una sobrecarga de fermentación. ¿A quién? Al colon. Y si el colon se irrita o comienzan a aparecer ulceraciones ahí, comienzan los daños muy, muy graves. De hecho, uno de los cánceres más agresivos que hay es el cáncer de estómago y el cáncer de colon, porque cuando se detectan ya están extremadamente repartidos o han hecho metástasis. Porque la mayoría de los síntomas son lo mismo. Ay, no es que yo como y me da diarrea, me voy al baño, me sucio, salgo de esa y sí. Y resulta que no era una simple diarrea, es una diarrea consecutiva porque usted está consumiendo algo que no puede sintetizar. ¿Está claro? Y expone tu cuerpo todo el tiempo a la misma exposición.
Ya vimos lo que es la formación de la rapinosa. Vamos al caso clínico. Creo que si lo pongo aquí, sí lo podemos leer. ¿Lo pueden leer ahí? Con esto ya terminamos. Sí, es muy rápido y es la última parte de la presentación. Termina en la primera parte. Ya le permito. Déjenme poner un poquito más grande. ¿Así estaría bien? Un poquito más pequeño. Ahí. Veo yo que ahí. Please. La lactosa, azúcar de la leche, es abundante únicamente en la leche y los productos lácteos. En consecuencia, la actividad de la lactancia intestinal es máxima en los lactantes. Algunas personas mantienen cantidades abundantes de lactasa durante toda la vida y pueden digerir casi cualquier cantidad de lactosa. Para mi amor, ¿usted está en la etapa lactante? ¿Pero usted fue un lactante? ¿De cuánto a cuánto fue lactante? Depende. ¿Puede ser hasta? Los 3 años. Una alcahuetería, hermano. Hasta los 2 años. 10 meses. Hasta los 10 meses. ¿Quién le dijo ese dato? Pues escuchó mal. El primer año no oímos. Somos lactantes hasta que cambian nuestra enzima. Porque empiezan a aparecer los dientes. Cuando usted ya tiene dientes, usted no es un lactante. Ya tienen que cambiarle la alimentación exclusiva de leche. ¿Está claro? Así que no hay un número, hay un promedio en que a los pelados les salen los dientes. Pero no puedes decir que hay que darle lactancia materna hasta los 2 años. Eso es inconcebible bioquímicamente. Que el apego emocional, el proceso, garantiza una formación, un lazo afectivo y todo lo demás está bien. Pero siendo netamente bióloga y entendiendo la bioquímica, los lactantes son hasta que el pelado no tiene dientes. Apenas tenga dientes, ya no lo puedes categorizar como lactante. Ahora es un adulto pequeño o niño de primera infancia, o quiera llamarlo como lo diga la ICB. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, todos pasamos por la etapa en que no tenemos dientes, por ende todos somos mamíferos. Si somos mamíferos, todos somos lactantes. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí o no? Cuando estás lactando, ¿cuál es la enzima que está en gran cantidad en tu intestino? La lactasa. Y se supone que a medida que te cambian la alimentación, va a ir desapareciendo la actividad de esa enzima. Se disminuye la cantidad de la lactasa. Y por eso usted ya no necesita en su vida que le estén dando un vasito de leche caliente para dormirse. No lo necesito. No es que yo todavía necesito tomar leche. ¿Cuántos años tienes? 25. Son cosas donde tú, cuando ya tienes el conocimiento, te quedas como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi amor, pregúntalo. No se puede. Cuando ya no tienes dientes, hay que darte otro tipo de alimentación, pero más proteica, porque lo que se pierde es masa corporal. Hay que darte contenido muy alto de proteína, no de leche. Mira lo que sucede. Continúa ahí. En otras personas, la lactancia disminuye hasta solo el 5 al 10% de la concentración original. La consecuencia es la intolerancia a la lactosa. ¿Vieron eso? Todos nacemos con suficiente lactasa para sintetizar la leche de nuestras mamás. Pero ¿qué pasa en el tiempo? Si cambian tu alimentación, se va disminuyendo el porcentaje de lactasa. Y si lo disminuye tanto que cuando ya no estés en esa etapa de consumir leche y la consumas, no vas a ser tolerante a ello. ¿Queda claro hasta ahí? No puedes decir el niño nació intolerante a la lactosa. No, el niño nació con deficiencia de lactasa, que es muy diferente. Y entonces usted, si se vuelve pediatra, tiene que ser muy cuidadoso para poder distinguir si el niño está teniendo una enfermedad gastrointestinal o el niño en verdad no puede tolerar la leche. ¿Está claro? No puede tolerar la lactosa, así que habría que cambiarle por otro tipo de suministro dietal. Continúe.
con flatulencias y otros síntomas intestinales después del consumo de más de 200 a 500 mililitros de leche. El único tratamiento necesario es evitar el consumo de cantidades excesivas de leche. Además, se dispone comercialmente de productos lácteos sin lactosa y de lactasa en forma de comprimidos y cápsulas. Estos últimos productos contienen lactasa de origen microbiano. O sea que si tú quieres sí seguir tomando leche porque te agrada, pero no te es tolerante, tienes dos caminos. Lo compras deslactosado, lo compras que incorpore a la lactasa o sencillamente te tomas el comprimido de lactasa para poder tomarte tu vaso de leche, tu yogur, tu pumi, tu chex y todas las vainas que produce que vengan con leche, ¿verdad? Y ya solucionado el problema. Ahora, ojalá la cosa fuera así de sencilla. Miren esto. Que me encanta esta parte del libro porque es verdad bonita. No vamos a leer toda la investigación, pero me voy a quedar con algo que escribió el autor. El man dice, bueno, aquí estaban en el 5000, el 5800 antes de Cristo, estaban mirando las maneras en cómo se preparaban los guerreros romanos. Esos manes eran muy estrategas militares y ellos necesitaban saber conocer el adversario y ellos emitieron digamos que un resumen en la parte antropológica y dijeron que los romanos básicamente hacen eso. No comen muchos alimentos procedentes de cereales, sino que se alimentan principalmente de leche y carne. Y tiene sentido. Cuando tú vas a una población, el lugar donde te ubicas, donde te asientas, así comerás. ¿Está claro? Y eso demostró una teoría muy válida. Esto es una parte de la investigación, que lo toman como recurso para el libro. Y miren lo que hacen. Colocan la prevalencia de restricción de la lactasa, las personas que menos resisten, dependiendo la ubicación en el mundo. O sea, te están poniendo el país versus la capacidad de no digerir a la lactosa. ¿Me entienden hasta ahí? ¿De qué dependería? Por ejemplo, miren ahí y díganme quiénes son los que tienen el porcentaje más bajo de digerir lactosa. ¿Qué población? ¿Quiénes? Suecia con uno. Tiene aburrida este computador. Se los juro. Porque los quiero regañar y no puedo. Entonces me toca decir, profe, que no se ve. Y la verdad es que no se ve. Ahí. Arriba dice población, al lado dice porcentaje con baja capacidad de digerir. Porcentaje con baja capacidad de digerir. Entonces ya entendieron algo de los chinos. Los chinos comen perro, gato, insecto, todo lo que les pongas porque ellos no toleran la lactosa. Porque los niveles de ellos de lactasa son muy bajos. Conclusión, no comen quesos ni derivados de la leche. Ningún chino te va a comer eso. Porque te está haciendo la salvedad. De hecho, solamente es necesario en la etapa lactante. Después ya es mero gusto. O porque tu asentamiento, el lugar donde estás, eso es lo que hay para suministrar el alimento. Además de los chinos, ¿quiénes son los otros que no deben consumirla? Tailandia. Los tailandeses. ¿Quién más? Los indios norteamericanos. ¿Quién más? La gente de Nigeria. Negro fino que se respete, es intolerante a la lactosa. Señor, y nosotros somos mulatos, cruces de negros. Y por eso gran parte de nuestra población, te pregunto en Cartagena, en Valle del Cauca, intolerante a la lactosa. Porque es una enfermedad de negro fino. Entre más negro, menos intolerante. ¿Quiénes pueden consumir
baldes y baldes y baldes de leche, que no le va a pasar nada. Suecia. Y los suecos, más o menos, en su hábitat, ¿qué es lo que tienen? Vacas, porque ellos prácticamente son zonas granjeras. Y no solo vacas, cabras también, por eso que a ellos les gustan los quesos de las cabras y toda esa vaina que comen ellos muy raro. ¿Entendieron la explicación? ¿Sí o no? Como ya entendieron la explicación, miren qué bonito. Caso clínico. ¿Cómo sé yo si la persona es intolerante o no intolerante a la lactosa desde la parte bioquímica en el laboratorio? Enséñame para yo saber si es verdad. Una de esas pruebas la aplica la doctora Evelyn. Cuando tengan el espacio de compartir todos con ellas en la parte lipídica, diga que les explique un poquito en qué consistió su tesis doctoral, porque de verdad que es muy bonita su tesis. Leemos el caso clínico para ver qué estamos hablando. ¿Quién lo lee? Dele pues. Desde el punto de vista bioquímico, Mami, con más ganas. desde el punto de vista bioquímico se puede demostrar la intolerancia a la lactosa de dos maneras. En la prueba de tolerancia a la lactosa se mide la glucemia antes y después de ingerir 50 gramos de lactosa. Un aumento de la glucemia de menos de 20 miligramos y 100 mililitros sugiere intolerancia a la lactosa. Para ahí. ¿Entendiste lo que leíste? Que se La mide verdad. glucemia. ¿Sí? No. Pues no. Pues no. Otra vez. Desde el punto de vista, no dije que leíste mal, simplemente que voy a ayudar a explicar, ¿vale? Desde el punto de vista bioquímico se puede demostrar la intolerancia a la lactosa de dos maneras. Una, prueba de intolerancia a la lactosa. Se mide la glucemia antes y después de darte una sobrecarga de lactosa. ¿Vamos bien hasta ahí? Venga, ¿la lactosa es un monosacárido o un disacárido? Un disacárido. ¿Un disacárido que tiene qué unidades? Glucosa y lactosa. Nos estamos entendiendo. Me hacen una prueba de glicemia o glucemia. ¿Qué me están midiendo? Glucosa. Los valores de glucosa en sangre. Me hacen una prueba de glucemia en ayuna. Luego me dan una porción de lactosa, que es un disacárido que tiene glucosa y lactosa. Me lo tomé. Ya me lo tomé. Espero un tiempo y me vuelven a medir la glicemia en sangre. Y resulta que permanece 20 miligramos sobre 100 mililitros. Si no me aumenta la glucosa, quiere decir que ¿qué es lo que no tengo? No tengo lactasa. ¿Por qué? Porque si tuviera lactasa con la lactosa que me tomé, debió romperse en dos unidades, la lactosa y glucosa. Y la glucosa debió mostrarse en vía sanguínea para que me aumente la glicemia. ¿Entendieron sí o no? O sea que si yo te doy la muestra y no te sube la glicemia, él sí es intolerante a la lactosa. Porque no la pudo digerir. ¿Y por qué no la pudo digerir? Porque no me aumentó los niveles de glicemia en sangre. ¿Claro o no claro? O sea que sí. Si te aumentan los niveles, es que sí tienes a la enzima lactasa, por ende usted no tiene ningún problema de intolerancia. ¿Qué es lo que te están diciendo ahí? Si la persona no aumentó, quiere decir que sí tiene problemas de intolerancia. Pero si sí aumentan tus niveles de glucosa, su problema es posible de que la cantidad de enzimas que tienes no es suficiente, pero no eres intolerante completamente. Así que hay que acompañarlo con comprimidos o que compres el alimento de una manera o la otra. ¿Eso quedó claro? La primera manera de identificar. Vamos a la segunda manera, que todavía es más bonita y esa es la que guarda relación con la tesis de la doctora Evelyn, que es la parte de expirado. Segunda parte, Linda, explique. También se puede cuantificar el contenido de hidrógeno del aire expirado antes y después de una carga de lactosa oral. El aumento del hidrógeno indica la fermentación de la lactosa no digerida por las bacterias del cuerpo. En espirometría, para mirar si eres intolerante o no, ¿qué va a pasar? Yo soy intolerante a la lactosa. Me dieron una muestra de lactosa. Me tomé la muestra de lactosa. Todos han visto un espirómetro, ¿verdad? Sí.
Soplo, porcentaje de hidrógeno. Después que me dieron la bebida lactosa, soplo y los porcentajes de hidrógeno aumentaron. ¿Qué puedo argumentar? Que usted es intolerante. ¿Por qué? Porque aumentó el hidrógeno. ¿Por qué aumentó el hidrógeno? Porque se produjeron gases en la fermentación. Evelyn lo hizo así, pero para unas enzimas en la parte del infarto miocárdico con niños. Cuando les explique la técnica de espirometría para identificar, les va a gustar muchísimo lo que ella hizo. Sigo, y acá sí vamos a terminar esta presentación para empezar la otra. Hoy tenemos que terminar esto sí o sí, para poder ir al parcial tranquilos. Muchas enzimas digestivas no se pueden producir en el páncreas y mandarlo desde el páncreas hasta el duodeno ya activas. ¿Por qué? Porque esas mismas enzimas consumirían todo lo que encuentren a su paso. Así que hay que mandarlas en forma de zimógenos. ¿Qué son zimógenos? Enzimas que están inactivas. Las proteasas de serinas y las fosfolipasas son tipos de zimógenos muy importantes. Deben estar inactivas hasta llegar a la luz del tubo digestivo para evitar que ataque a las proteínas y a los lípidos de la membrana celular de donde se originan. Ya saben que las proteasas de serina se originan ¿en dónde? Las proteasas de serina, ¿dónde se generan? En el páncreas. Y si ellas no se fabrican ahí inactivas, van a consumir ¿el qué? El páncreas, porque en el páncreas hay proteínas y ellas van a degradar el páncreas. Entonces, ¿cómo la fabrica? La fabrica, pero la fabrica como un zimógeno. Y venga ya rico rapidito en qué consiste eso. Los zimógenos son sintetizados en el retículo endoplasmático rugoso, almacenados en las vesículas de secreción y liberados mediante socitosis y activados por acción proteolítica selectiva en la luz del tubo digestivo. Es importante entender que uno de los pexinógenos más graves que tenemos es esa señorita que está ahí. Vamos a ponerla grande para que la puedan ver. Esta tripsina es un zimógeno. Quiere decir ello que la fabrican y la fabrican de manera inactiva. Muéstrame cómo es inactiva, Alejandra, toda esa estructura. 245, ven el carbono, hasta carbono, de este lado está 149. Aunque la proteína, la enzima, que es una proteína, va a ser solo una porción de él, le colocan mayor cantidad de cadena carbonada. ¿Para qué? Para que no actúe. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuál es? Sí. Las proteínas son enzimas. Hay una enzima en especial que se llama la tripsina. ¿Vamos bien hasta ahí? Ella tiene un tamaño, el número de carbonos. Si tú la activas desde el páncreas con ese número de átomos de carbonos, ella va a dañar todo lo que encuentra a tu paso. Es decir, va a ser una enfermedad autoinmune que existe. Es una pancreatitis aguda que degrada el páncreas y toda la región que se encuentra en la cavidad abdominal. ¿Qué hace inteligentemente el retículo endoplasmático? Dentro del páncreas la crea, pero la meten en unas bolsitas. ¿Y esas bolsitas qué características tienen? Que la enzima tiene mayor cantidad de átomos de carbono. ¿Y qué va a pasar? A cuando llegue al sitio de acción, le van a cortar los pedazos que están de más para que ella pueda actuar. ¿Me entienden? Entonces, esta es toda la tripsina. Mira la molécula de la tripsina, 247 carbono. Puente sulfuro, sulfuro, sulfuro. ¿Sí los ve? Empieza la acción para activarla. ¿Quién la activa? La quimotripsina, la quimotripsina. ¿Qué está haciendo a ella? Rompió un enlace. ¿Ven aquí la excisión entre el enlace del carbono 15 y el nitrógeno 16? ¿Cómo viene hasta ahí? Se empezó la ruptura. La quimotripsina hace otra segunda ruptura y cuando ya ella no tiene estos dos pedazos, ahora sí está en forma activa. ¿Claros o no claros? ¿Qué parte no, mi amor? La primera ruptura es porque, mira, ella tiene dos pedazos de más. Esto que está aquí y esto que está acá. Ella solo necesita este pedazo de aquí porque esa es la forma de ella. Entonces tienes que romper primero por arriba. ¿Cómo rompes por arriba? Donde empieza la primera activación, ¿qué lo hace?
quimotripsina. ¿Dónde lo haces? Posición carbono 15 y nitrógeno 16. Rompiste esta porción, viene la segunda parte, la quimotripsina. Mira que tienes el carbono 245, tienes los enlaces sulfuros. Ahora vas a hacer la segunda ruptura. ¿Ves la ruptura dónde está pasando? Ya no abajo, sino ¿dónde? Arriba del otro sector. ¿Y quién lo va a hacer? La alfa-quimotripsina. Y cuando rompas ese pedazo, ahora lo que quedó de la porción, eso sí es la tripsina y va a empezar a actuar. ¿Claros o no claros? O sea que necesitas las otras dos proteínas las otras dos proteasas de serina. Por eso es que las 3 salen del páncreas, no sale una sola, salen las 3 para ayudar a romper a la sola. Señor. Esto es solamente indicación. Pi está entrando por arriba, por abajo químicamente para romper. Y alfa está entrando por arriba para romper. Que ella primero rompe abajo y luego rompe ¿a dónde? Arriba. Eso significa en química pi y alfa. Tiene lo mismo que decir por arriba y por abajo. Profe, Es una indicación de cómo está sucediendo la ruptura. profe, para que el retículo endoplasmático genere eso. O sea, ¿por qué el retículo endoplasmático? Porque en el retículo endoplasmático se da la síntesis proteómica. Sí, pero porque cuando las personas tienen pancreatitis aguda, el retículo endoplasmático No salen los simógenos, se quedan ahí adentro. Se quedan dentro del retículo endoplasmático y se rompe la bolsa y se activan dentro del páncreas. Se consumen en el páncreas, que es el caso más grave. Mira lo que sucede aquí. Sí, señorita, los simógenos son los que activan la piel. Vamos a ver el caso más grave. Ahí está aquí y con eso vamos a ver que finaliza la presentación. ¿Sí? El caso más grave, Ale. Vamos a poner la presentación para mirar eso y entenderlo. Porque la mayoría de la gente tiene un error conceptual. Bueno, el conceptual no. Digamos que nos acostumbramos a entender que la pancreatitis está relacionada más con el consumo de alcohol. Pero tú puedes encontrar un niño sin posibilidad de donante entre los 5 y los 6 años con pancreatitis aguda. Y no la ocasionó la toxicidad del alcohol, porque un niño de esa edad no consume alcohol. Miren ese caso, es el último caso que tenemos. Caso clínico, ¿quién lo lee? Con ganas. Con ganas, ¿quién lo lee? La activación accidental de los simógenos dentro de las vías pancreáticas produce pancreatitis aguda, una enfermedad potencialmente mortal en la que el páncreas se digiere a sí mismo. Las enzimas incluso se vierten hacia la cavidad abdominal, donde la lipasa pancreática encuentra abundantes sustratos en el tejido adiposo intraabdominal. Para ahí. Al simógeno activarse en el páncreas, deja salir todas las enzimas pancreáticas. Pero ¿quién está cerca al páncreas? El estómago. Quiere decir que también degrada las paredes ¿del qué? Del estómago. ¿Y quién se sale del estómago? Enzima. ¿Qué enzima? ¿Cómo? ¿Qué enzima se sale del estómago? La lipasa pancreática. Y ya no solamente tienes a los simógenos, sino que se salió del estómago la lipasa pancreática. Y esa no va a buscar condiciones de proteína. Esa va a buscar ¿la qué? La grasa. ¿Qué grasa? La grasa intraabdominal. Va a degradar todo hasta que te dé una infección completa porque todo se regó dentro del estómago. ¿Sabe cómo se llama? Pancreatitis aguda. Y te da una septicemia en el cuerpo. Continúa, Sergio, por favor. En la mayoría de los casos se desconoce la causa de la pancreatitis aguda. Se asocia al alcoholismo y en algunos casos se puede detectar un bloqueo en la ampolla de Bader por un cálculo biliar. La pancreatitis aguda se diagnostica determinando la presencia de lipasa o amilasa en la sangre. ¿Cómo puede ver amilasa pancreática en la sangre? Porque se regó y se fue por vía sanguínea, pero ella jamás podrá estar en sangre. ¿Cómo puede estar la lipasa pancreática en sangre? Porque se rompió el estómago y todo el contenido está siendo liberado hacia el torrente sanguíneo. ¿Está claro? Por eso que le dicen que es prácticamente con posibilidad nula de salvar. Todo equilibrado. Si no se dan cuenta, se autoconsume todo el cuerpo y al final
mueren de una septicemia. ¿Claro o no claro? Además de eso, los pacientes se ven icterictiosos, ¿vieron, compañeros? ¿Se ve cómo? Icterictiosos. Se ponen amarillos con hepatomegalia. Esa es la característica más importante. Se pueden salvar, claro, con una transfusión sanguínea para bajarle la septicemia y de paso un trasplante de páncreas. Y es muy poco probable que se hagan las dos cosas al mismo tiempo, o sea que lo más probable es que va a fallecer. Chicos, preguntas hasta aquí. Bueno, cuando me preguntaron qué hora nos íbamos, yo dije más o menos a las 8.